Estas son todas las zapatillas de correr que tengo y hoy te vengo a contar cuáles son, cuándo utilizo cada una y por qué. Tengo zapatillas de entrenamiento, de carreras y de montaña, y cada una con un objetivo distinto, y aunque no lo parezca, para ahorrar dinero. Muy buenas corredores, antes de empezar voy a presentarme, soy Lamas, llevo ya varios años corriendo, tanto por asfalto como por montaña, y en el vídeo de hoy os quiero enseñar qué zapatillas utilizo para los distintos entrenamientos, carreras y también los que utilizo para correr por la montaña. Si te interesa el mundo del running, te recomiendo que me sigas porque voy subiendo consejos cada semana y además te muestro cómo hago las carreras desde dentro, voy corriendo con la GoPro, así que te dejo el botón aquí abajo. Antes de enseñarte qué zapatillas tengo yo, necesito que entiendas qué tipos de zapatillas hay en el mercado. Existen zapatillas con mayor amortiguación para esos rodajes largos, para esos entrenamientos, zapatillas más ligeras y más rápidas para las competiciones y también zapatillas de montaña que tienen un mayor agarre. Primero tenemos las zapatillas de entrenamiento, que estas son más amortiguadas, también más pesadas y sirven principalmente para sumar kilómetros a ritmos bajos. Un ejemplo pueden ser las Nike Invisible o las Ultra Boost de Adidas. Lo segundo son zapatillas de carreras, que estas suelen ser más ligeras, más reactivas, vamos a poder correr más rápido con ellas, pero también más caras. Normalmente estas zapatillas suelen tener placa de carbono, porque bueno, ya se ha visto que con la placa de carbono corremos mucho más. Y estas zapatillas no las vamos a poner únicamente para los días de carreras y los días de series. También existen las zapatillas mixtas que están entre medias, no llegan a tener placa de carbono, pero tampoco es que tengan muy buena amortiguación, pero sí son rápidas, están entre las de entrenamiento y las de carrera. Y estas principalmente nos las vamos a poner los días que queramos hacer entrenamientos rápidos, pero también un poco largos. Por último tenemos las zapatillas de montaña, las zapatillas de trail running. Estas zapatillas tienen muy buena amortiguación, tienen un muy buen agarre porque al final vamos a estar bajando y subiendo para no resbalarnos, y dentro de este tipo de zapatillas luego hay distintos grupos que si dependiendo del terreno, si es más técnico, menos técnico, más pesadas, menos pesadas, hay un montón de tipos de zapatillas. Bien, vamos a empezar ya con mis zapatillas. Yo tengo un total de 7 zapatillas, 5 de asfalto y 2 de montaña. Son un montón, lo sé, pero bueno, yo al final salgo mucho a correr y además de esta manera me permite ahorrar algo de dinero. Básicamente porque lo que hago es que en entrenamientos más cortos, donde no necesito tanta amortiguación, me pongo unas zapatillas más baratas. Después en entrenamientos más largos sí que me pongo unas zapatillas mejores que tengan una buena amortiguación, es decir, dentro de las zapatillas de entrenamiento, de las zapatillas de rodaje, hay algunas que obviamente tienen mayor amortiguación que otras. Entonces, en los días que necesito más amortiguación, es decir, en los días de rodaje largo, me pongo esas zapatillas que son algo más caras, y los días porque tengo rodajes más cortos, de 8 o 10 kilómetros, me pongo unas zapatillas un poco más baratas. Además, para los entrenamientos de calidad y para los días de carrera, pues también tengo dos tipos de zapatilla de placa de carbono. Una que es más barata, que ahora os la enseñaré, y para las carreras y entrenamientos de calidad en concreto sí que tengo unas zapatillas algo más caras. Entonces por eso es como ahorro dinero, porque me pongo las zapatillas caras menos veces, pero cuando las necesito de verdad. Pero vamos, si estáis empezando en esto del running, no os preocupéis, yo cuando empecé tenía únicamente un par y según iban pasando los kilómetros y se iban desgastando, pues me compraba otro par, y después, posteriormente al año, me compré ya las zapatillas de placa de carbono, entonces sí que tenía unas de entrenamiento y otras de placa de carbono, y así fui poco a poco sumando más zapatillas. Vamos al lío, mi zapatilla favorita, la Hoka Clifton 8. Este es ya el cuarto par que me compro, porque cada vez que llego a los 800 kilómetros con esta zapatilla me compro otro par. Ahora actualmente han sacado el modelo 9, que seguramente esté súper bien, pero esta zapatilla me gusta mucho porque amortigua mucho, tiene una buena amortiguación, es bastante ancha de la parte del empeine, que para mí que tengo el empeine ancho me viene muy bien. Es bastante ligera, o sea que si quieres apretarle y ves que hay alguna bajada o algún momento que quieras subir el ritmo,
esta zapatilla te responde súper bien. Dura bastante la zapatilla, yo la cambié a los 800 kilómetros porque ya la goma, pues sí que es verdad que empieza a ser cada vez más blandita y entonces, pues bueno, hay riesgo de lesión, pero lo que es la suela, la costura y demás, no se me ha roto absolutamente nada. Seguimos con un plato fuerte y de una zapatilla de entrenamiento pasamos a mi mejor zapatilla para las carreras, las Nike Vaporfly. Estas son las versión 1 y es verdad que ya van por la versión 3, que seguramente sean mucho mejor, pero yo las que tengo actualmente son las 1. Habré corrido ya con ellas unos 200-300 kilómetros porque me las pongo únicamente para carreras y para los días de series. Una zapatilla muy ligera, aquí casi no tiene ni tejido, un poquito de acolchado por la parte de atrás, el resto muy ligera. Zapatilla de placa de carbono con varillas, que básicamente va teniendo una varilla por cada dedo del pie, lo que hace que sea muy rápida. Para que os hagáis una idea, de una zapatilla de entrenamiento a esta le puedo bajar unos 10 segundos por kilómetro, si no incluso un poquito más, con el mismo esfuerzo. Seguimos con las zapatillas de placa de carbono. Estas sí que es verdad que son un poco más lentas que las Nike, pero tienen sus ventajas. Por ejemplo, esta zapatilla pues tiene una mayor amortiguación y además, y muy importante, estas zapatillas valen como la mitad que las Nike. Entonces, cuando me pongo estas zapatillas, pues principalmente para entrenamientos de calidad, donde quiero unas zapatillas de placa de carbono para exprimirme un poco más. Estas son las primeras zapatillas de placa de carbono que tuve y me parece una muy buena zapatilla para iniciarse en este mundillo, porque la placa de carbono no es como la otra que tiene varillas, sino que es solo una única placa. Entonces, para empezar, pues viene muy bien para hacer esa transición de zapatilla sin placa de carbono a zapatilla con placa de carbono. Al final, si pasáis a una zapatilla demasiado reactiva, os podéis lesionar, puede ser demasiado para vuestro pie. Entonces, una zapatilla de este estilo, la Hoka Rocket X, o una zapatilla como por ejemplo la Boston, me parece muy buena para empezar en el mundillo de las zapatillas de placa de carbono. Pasamos otra vez a las zapatillas de entrenamiento, esta vez con las Pegasus Turbo. Una zapatilla que, bueno, amortigua bastante, no me disgusta. Sí es verdad que no es tan buena como la Hoka Clifton, pero bueno, me parece una zapatilla buena, amortigua bien. Además, si la queréis meter por zona de tierra, pues está bastante bien porque tiene taquitos y no resbala tanto. La Hoka no tiene taquitos, es de asfalto pura. También me parece mejor que la versión Pegasus normal porque esta es como que está más amortiguada. Entonces yo esta zapatilla la utilizo principalmente para rodajes medios, rodajes de unos 14-16 kilómetros, y tampoco es una zapatilla muy pesada. Reacciona bien, no vas excesivamente lento con ella, o sea, una zapatilla que está bien. Última zapatilla de asfalto, las Nike Infinity, no confundir con las Invincible, porque las Invincible sí que están bastante bien, también valen el doble que estas, pero esta zapatilla la verdad es que me la compré porque, bueno, costaba poco y digo, pues para unos rodajes más cortos de 6 a 10 kilómetros, esos entrenamientos por ejemplo que hago antes de salir a correr, o un día de rodaje cortito, incluso también me la pongo a veces en el calentamiento antes de las series. Es una zapatilla que, aunque parezca que tiene mucha amortiguación, la verdad es que no amortigua mucho. Una zapatilla que no te ayuda nada a correr, no tiene nada de reacción. Pero lo que digo, es una zapatilla barata, me costó creo que unos 60 euros, una cosa así, o sea, que una zapatilla bastante barata y que cumple su función para no utilizar unas zapatillas más caras para algo que no va a servir mucho. Al final, calentar unas series pues tampoco va a servir mucho que te pongas una zapatilla más cara. De todas formas, una zapatilla que, bueno, si estáis empezando a correr y no os queréis gastar mucho dinero, pues está bien, pero tener en cuenta que hay zapatillas mejores, como las que os he enseñado antes, la Nike Pegasus, incluso la Hoka Clifton, que si no os vais al último modelo, el 9, os vais al anterior, al 8, que yo son las que tengo, las 8,
no valen tanto, unos 80 euros, y están súper bien. Pasamos a las zapatillas de montaña. Las primeras zapatillas de montaña que tuve son las Salomon Ultra Glide. No las tengo ahora aquí porque se las he dejado a un amigo. Os dejaré una foto por aquí arriba. Son unas zapatillas que tienen muy buena amortiguación. Al final, cuando empecé en el trail, yo lo que quería es que tuviese buena amortiguación, básicamente para no lesionarme. Esa era la prioridad. Es una zapatilla que es bastante pesada y tampoco es que corras muy rápido con ella, pero bueno, lo que es el objetivo, que es de amortiguar y de llevar el pie cómodo, lo cumple súper bien. Y bueno, al final, como dice el nombre, Ultra es una zapatilla de ultra distancia, de hacer carreras muy largas, pero yo la utilizo para carreras cortas, entonces obviamente no debería de usarse para lo que yo lo uso. No es que sea una zapatilla mala, a mí me parece una muy buena zapatilla, pero tenéis que tener en cuenta que no vais a correr muy rápido con ella. Y por último, la última zapatilla ya de todas, esta zapatilla de trail, la Nike Pegasus Trail 4, la versión Gore-Tex, que básicamente es impermeable. Una zapatilla más ligera que la de Salomon, más reactiva, se puede correr más rápido, más parecido a lo que sería una zapatilla de asfalto, solo que bueno, está un pelín más amortiguada que una zapatilla de asfalto y, como veis, tiene bastantes tacos para poder correr por montaña. Siendo sincero, es una zapatilla que me ha gustado mucho para correr por montaña, pero lo que no me ha gustado, y es un error que cometí, que sea Gore-Tex lo veo una desventaja porque al final la zapatilla no transpira tan bien, y además por la zona de montaña, si alguna vez te metes por un río, sí es verdad que si hay charcos pequeñitos que no llegue a superar la zona del talón, pues no te vas a mojar los pies porque obviamente es impermeable. El problema es que como el agua entre dentro, el agua ya no va a salir, o sea, te vas a quedar con el agua dentro de la zapatilla y eso lo veo un problema. Todavía no la he probado en sitios donde haya agua, pero es un inconveniente que hay que tener en cuenta. Yo os recomiendo, si vais a comprar una zapatilla de montaña, que no la compréis impermeable. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son todas las zapatillas que tengo. Las otras zapatillas que he tenido han sido Hoka Clifton, como os he dicho antes. He probado también otras, pero la verdad es que no me han gustado mucho, eran muy duras o eran demasiado blandas. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Adiós.